La voz de Carlos Pacheco. El doctor Pacheco es nuestro especialista en temas educativos y además siempre nos pone en contexto con las grandes fechas históricas, como es el caso de la que acabamos de pasar. Buenos días, ¿cómo estás, Carlos? Buenos días, Ángel, muy bien, qué gusto saludarte aquí en vivo porque regularmente las plataformas a veces nos ayudan, pero hoy sí es un buen día para estar Oye, encantado de recibirte como siempre. ¿Qué nos platicas hoy, Carlos? Pues Ángel, si descansamos el día de ayer, tuvo una muy buena razón para poder comentarlo esta mañana, que tiene que ver con pues, un aniversario más de la conmemoración de la Revolución. Pero es importante recordar algunos datos, Ángel, porque cualquiera que pudiésemos desconocer algunos episodios, dicen los expertos, podemos repetirlos de nuevo. Es cierto. ¿Y a qué me refiero, Ángel? En aquellos años, hace 122 años, pues se inició un movimiento revolucionario que tiene dos etapas. La primera con Francisco I. Madero, que se busca de alguna manera sacar el régimen de Porfirio Díaz, que ya tenía 30 años en el poder, y luego una segunda etapa con la traición de Huerta, que se sienta en el poder después de haber asesinado a Francisco I. Madero y a Pino Suárez como vicepresidente. Pues hay otra posibilidad de tumbarlo unidos cuatro grandes fuerzas que son Carranza, Obregón, Zapata y Villa. Entonces, hay que ver que es un periodo de algunos años que no se acaba en el 10, como la independencia no es un proceso que inicia en el 10 y se acabará más o menos. Bueno, algunos dicen que se acaba en el 17, cuando se sienta Venustiano Carranza como presidente, pero a Venustiano Carranza lo asesinan. Así es. Unos años después. Entonces, hay periodos en que en esa parte pues hay dos asesinatos de presidentes, un vicepresidente. Estamos hablando de más de 1 millón de personas fallecidas, Ángel, en una población de 15 millones. Así es. Entonces es una cifra muy importante. Se diezmó fuertemente a la población en esta guerra pues intestina de diversos grupos. Muchos lo consideran pues esto una guerra civil y que sí inició, como bien mencionas, con la intención de derrocar a este tirano, pero luego pues ya continuó también como pues una guerra ahí entre facciones, ¿no? Entre facciones, entre alianzas que se hacían, entre grupos que se unían para poder derrocar al que estaba en el poder. Aguas, porque pudiese parecer algo muy fácil a lo de hoy, que de repente hay alianzas, que de repente se unen para derrocar a alguien, quitar al que está. Lo cierto es que también cuando ganaron esas alianzas encabezadas por Carranza, también se dividió el país entre dos gobiernos, uno convencionalista, que lo encabezaba pues esa convención de Aguascalientes. Así es. Y la otra parte, pues que eran los constitucionalistas encabezados por Carranza, que incluso hasta Veracruz fue establecido su gobierno. Veracruz se fue. Entonces, quiere decir que también en México unirnos por grupos para derrocar a alguien a veces no es como que la mejor combinación, porque ya teniendo el poder no sabemos qué hacer con ellos. ¿Verdad? Mucho se ha hablado de que el México necesita un gobierno de coalición, no una coalición para ganar elecciones. Porque cuando ya tenemos el poder, de repente todo mundo empieza a jalar a su lado y es lo que a México pues le ha faltado continuidad. Entonces, si asomamos un poquito hace 122 años y le damos seguimiento, pudiésemos identificar factores que aquí grandes expertos como Alejandro Rosas y Juan Manuel Villalpando lo dicen muy bien. Dice, las víctimas no cayeron combatiendo ni al porfiriato ni a la traición de Huerta. Es verdad. Cayeron por la ambición del poder de las personas que se querían sentar, Ángel. Cierto. Entonces, hay que ver que mataron a Carranza. ¿Quién lo mató a Carranza? Pues decían por ahí, cállese la boca. Ah, no, eso fue a Obregón. A Obregón. A Obregón, unos años después. Cállese la boca. Cállese la boca. A Obregón en el 28, entonces. Si vemos esa época desde el 10 más o menos hasta el 40, que es la época de los caudillos, pues hay muchas traiciones. ¿Verdad? Hay algunas cosas que no debemos de repetir, Ángel, por ningún motivo y bajo ninguna circunstancia. ¿Qué nos ha dejado como lección justamente esta muerte de tantos mexicanos durante el periodo revolucionario para la vida actual del país? Yo creo que tenemos que entender que México es muy importante como con personas que si queremos quitar algo lo quitamos, pero también cuando quitamos algo y no tenemos un plan hacia adelante, eso es lo que nos vuelve a regresar a la época inicial. Entonces, yo creo que México ya tiene una suficiente madurez de aprendizaje donde lo que necesitamos es cohesionarnos más, luchar hacia afuera, Ángel.
luchar hacia adentro no nos ha dejado nada importante, y parece que en la contabilidad de tanta guerra que ha habido en México son más las internas que las externas. Es cierto. Y eso, pues ahora por ningún momento debemos de pensar, con ese clima que estamos viendo ahora de violencia, de inseguridad, que esa es una alternativa. Y de polarización también, ¿no? Desde Yo creo que además es un reflejo de lo que se vive también a nivel mundial, no es exclusivo de México, pero sí hay un tema de polarización entre bandos, entre facciones, y esto puede generar justamente una circunstancia de inestabilidad muy peligrosa. Desde luego, la distribución de la riqueza es un factor, porque eso seguimos acarreando desde ese tiempo. Claro. En aquel entonces la concentración de la riqueza era unos pocos. Obviamente el periodo de haciendas era pues muy fuerte por ese establecimiento que se hizo en un siglo anterior, pues hace que la concentración se quede, que también hay que ver que ahí teníamos en esa época una ignorancia profunda. Es verdad. Un analfabetismo que era más del 80%. Entonces, hoy no lo tenemos. Entonces, hoy tenemos una ciudad madura, más preparada, pero sí hay que recordar estos episodios, Ángel, para que en ningún momento los volvamos a repetir, sino que luchemos hacia afuera con comercio, con tecnología, con preparación, con educación, y que eso nos saque adelante. Por eso, si descansamos el día de ayer, Ángel, tiene que ver con un hecho muy lamentable en México, pero que también nos dio grandes mensajes de que tenemos que unirnos. Es verdad, tienes toda la razón. Carlos, agradecerte mucho la oportunidad de platicar contigo esta mañana. No, el agradecido soy yo, Ángel. Gracias por la oportunidad de compartir temas que son para los historiadores, pero que hoy es importante recordarlos todos. Sin duda. No nada más tomar el descanso y decir, oye, qué padre, nos fuimos de puente, sino saber cuál es el origen de todo ello, porque a veces, pues eso se nos olvida. Y bien decía Carlos, pues aquel que no conoce su historia, decían los historiadores también, está condenado a repetirla. Así es. Bueno, qué hablar. Carlos, qué gusto saludarte esta mañana. Igualmente, Ángel, que tengamos todos un buen martes y disfrutar este día nublado que es muy agradable, muy clásico de invierno. Sabroso clima para el día de hoy. Y qué manera tan extraña, ¿no? De vivir un partido de Mundial de México con este clima, ¿no? Porque normalmente pues nos acaba en verano y ahora pues mira, en pleno otoño. En pleno otoño y junto con el aguinaldo y junto con la Navidad, entonces va a ser una época curioso, muy importante. De hablar. Carlos, gracias por estar aquí esta mañana. Gracias a ti, Ángel. Buen martes. Les ha acompañado el doctor Carlos Pacheco, nuestro especialista en temas educativos. Son las 7:35. Hagamos una pausa, Jimena, con el resumen de la media. En resumen, RR Noticias.